Hoy les voy a hablar sobre la presión hidrostática. La presión hidrostática es la parte de la presión debida al peso de un fluido en reposo. Un fluido pesa y ejerce presión sobre las paredes y el fondo del recipiente que lo contiene. Esta presión depende de tres datos importantes. Depende de la densidad del líquido. No es lo mismo colocar en un recipiente agua que aceite o que mercurio o glicerina. Depende de la densidad del líquido. Depende de la gravedad donde estemos. Por ejemplo, en la luna no va a ser la misma presión. Y depende de la altura. No es lo mismo tener un recipiente lleno con agua hasta la mitad que hasta la altura toda la altura del recipiente. Cuando un cuerpo se encuentra en el interior de un fluido, sea este un líquido o un gas, experimenta fuerzas en toda su superficie. Estas fuerzas son siempre perpendiculares a la superficie del cuerpo. Y eso lo podemos comprobar si en una botella de plástico nosotros hacemos un agujero, la botella está llena con agua, hacemos un agujero, entonces observamos que el chorro sale perpendicular a la superficie donde se hizo el agujero. Ya vimos que la presión depende de tres factores: de la densidad del líquido, de la gravedad y de la altura de la columna líquida. Y esa presión, que la vamos a llamar presión en el fondo, se calcula con la siguiente ecuación. El garabato, que lo llamamos densidad, esta es la densidad del líquido, por la altura, por la gravedad. Y apliquemos esto en un ejercicio. Supongamos que nos dicen un buceador desciende 8 metros de profundidad en el mar, donde la densidad del agua salada es 1,025 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cuál es la presión que está soportando? Hagamos el planteo. La densidad, 1,025 gramos sobre centímetro cúbico. La altura, 8 metros. Estamos en la Tierra, la gravedad, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y nos piden que calculemos la presión. La presión que está soportando, o sea, la presión en el fondo. Esa presión ya vimos que es la densidad por la altura por la gravedad. Pero aquí nos dan la altura, nos la dan en metros, y la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado. O sea que nosotros tenemos que hacer el factor de conversión de 1,025 gramos sobre centímetro cúbico para pasarlo a kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, ¿qué decimos? Acá colocamos gramos, arriba kilogramos. Decimos que un kilogramo tiene 10 a la 3 gramos y simplificamos gramos. Luego colocamos acá centímetros cúbicos, abajo metros cúbicos, y decimos que un metro cúbico tiene 10 a la 6 centímetros cúbicos. Simplificamos centímetros cúbicos, simplificamos acá potencias de 10 y esto nos dará 1,025 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Bueno, ya con esto reemplacemos acá en la ecuación. Presión igual, la densidad 1,025 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos, por la altura 8 metros y la gravedad
10 metros sobre segundo al cuadrado. Cancelamos unidades. Entonces este metro se simplifica con este cubo, nos quedará metro cuadrado. Y kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Y newton sobre metro cuadrado es pascal. Bueno, hagamos la operación. Sería 1,025 por 8. Eso nos da 8,2, presión igual a 8,2 por 10 a la ¿qué? 10 a la 3 por 10 a la 1 nos da 10 a la 4 y ya vimos que kilogramo metro sobre segundo al cuadrado es newton, nos quedará newton sobre metro cuadrado y eso nos da 8,2 por 10 a la 4 pascal. El siguiente concepto se llama el teorema fundamental de la hidrostática. Doy un ejemplo. Supongamos que tenemos acá en este botellón, tenemos agua y me dicen, halle la presión en el fondo. Ya sabemos que esa presión en el fondo depende del líquido que esté en el agua, de la gravedad, estamos acá en la Tierra, y de la altura de la columna líquida. Pero si destapo este botellón, ya está actuando la presión atmosférica sobre este líquido. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos el teorema fundamental de la hidrostática y lo vamos a representar por presión total, que es cuando ¿qué? Cuando está actuando la presión atmosférica. ¿A qué es igual esa presión total? A la presión atmosférica más la presión en el fondo, o sea, la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura, que es la presión en el fondo. Y nos dan este ejercicio. Nos dicen, una piscina de 10 metros de profundidad se encuentra totalmente llena de agua. La densidad del agua ya sabemos que es 1 gramo sobre centímetro cúbico o 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Nos piden que calculemos la presión en el fondo debida únicamente al peso del agua. Ya sabemos que esa presión es la densidad por la altura, por la gravedad, y simplemente reemplazamos la densidad 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. La altura nos dice que son 10 metros y la gravedad aproximamos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Si reunimos potencias de 10, ¿qué nos quedará acá? Que la presión en el fondo va a ser igual a 1, 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5. Ya vimos que simplificamos metro con este cubo, nos da metro cuadrado, y kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton, y newton sobre metro cuadrado es pascal. Está la primera parte. En la segunda parte nos dicen que si sabemos que la presión atmosférica local es de 76 centímetros de mercurio, 76 centímetros o 760 milímetros de mercurio equivalen a 10 a la 5 pascal. ¿Cuál es la presión total en el fondo de la piscina? Ya sabemos que la presión total es la presión atmosférica más la presión en el fondo. La presión atmosférica nos la dan 10 a la 5 pascal y la presión en el fondo la acabamos de obtener, 1 por 10 a la 5 pascal. El coeficiente que está aquí en 10 a la 5 pascal es 1 por 10 a la 5. Entonces, si reunimos los términos, nos quedará 1 por 10 a la 5 pascal más 1 por 10 a la 5 pascal nos da 2 por 10 a la 5 pascal y esa va a ser la presión total. Un segundo ejemplo nos dice que nos dan 3 recipientes. Son recipientes que tienen distinta forma, pero todos tienen el mismo líquido y está actuando la presión atmosférica. Entonces nos dicen que calculemos cuál es la presión
del recipiente 1, la del recipiente 2 y la del recipiente 3. Entonces nosotros podemos analizar y vamos a decir que esas presiones son iguales en los 3 recipientes, puesto que contienen el mismo líquido, están a la misma altura, no importa que tengan diferente forma. Bueno, todo esto, este teorema fundamental de la hidrostática, lo vamos a aplicar. Y este teorema tiene 3 aplicaciones. Primero, los vasos comunicantes, luego el principio de Pascal y por último, el principio de Arquímedes. Hoy les voy a hablar de los vasos comunicantes y del principio de Pascal. Aquí nos dan 4 recipientes de diferente tamaño. Las bases están todas unidas y colocamos un líquido en este recipiente 1. Como todas las bases están unidas, ese líquido se reparte por todos los recipientes hasta llegar a la misma altura. Esto es lo que nosotros llamamos el principio de los vasos comunicantes. Y este principio tiene varias aplicaciones. Una de las aplicaciones es en la albañilería. Los obreros, los albañiles, para poner al mismo nivel 2 puntos en una construcción, utilizan unas mangueras transparentes llenas con agua, de tal manera que ajustan el nivel del agua en una de las ramas de la manguera a un punto de una pared, y con el otro extremo lo van ubicando de tal manera que el agua quede a la misma altura. Otra aplicación es en las ciudades. El depósito o tanque de almacenamiento de abastecimiento de agua en algunas ciudades está a una altura. Aquí está el depósito, lo que distribuye el agua a toda la ciudad. Fíjense que acá está el principio de los vasos comunicantes. Acá viene, se reparte para una casa, para otra, y ese depósito está a una altura superior al nivel del techo de las casas. Por eso es que no se necesitan bombas para sacar el agua, sino simplemente el agua llega por el principio de los vasos comunicantes. En la otra aplicación del teorema fundamental de la hidrostática es el principio de Pascal. El principio de Pascal, aquí imaginémonos que esto es un recipiente con agua y en ese recipiente señalamos 2 puntos, el punto 1 y el punto 2, y ejercemos una fuerza sobre esta área, o sea que aquí hay una presión 1 y una presión 2. Si incremento la fuerza en el punto 1, pues directamente se va a incrementar la fuerza en el punto 2, o sea que la presión en el punto 1 al aumentarla, aumenta también la presión en el punto 2. Entonces Pascal dice que el incremento de presión en un punto de un líquido en equilibrio se transmite por igual a todos los demás puntos. Y esto se aplica en la prensa hidráulica y los gatos hidráulicos. Acá tengo un ejemplo. Aquí tenemos un operario de un taller donde se va a cambiar aceite o donde van a arreglar un carro, y ese operario ejerce una fuerza en esta área pequeña. Pero como esta área o este pistón se comunica acá con el otro pistón, entonces esta fuerza se reparte, se transmite esta presión a este otro pistón, elevando un cuerpo de mucho valor. Aplicando el concepto de presión, nosotros vimos que presión era fuerza sobre área. Entonces vamos a decir que la fuerza 1 sobre el área 1 tiene que ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2.
En otras palabras, que la presión 1 que está ejerciendo este operario va a ser igual a la presión 2 que se ejerce sobre este automóvil. Espero hayan entendido estos conceptos, los puedan aplicar. Gracias por ver mis videos. Dios los bendiga.